Hola Escorpión, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres bastante bien. Yo estoy aquí listo y preparado, ¿cierto?, para entregarte tus mensajes del tarot. Decirte que estas son lecturas generales, que nada se encuentra escrito en piedra y que al final solo somos el resultado de nuestras elecciones, ¿cierto? Dicho lo anterior, vamos a empezar con tus mensajes del tarot. Escorpión, si tú te fijas, ¿cierto?, están muchas cartas en el tapete y eso se trata, o sea, lo que pasa es que tuve algunos problemas técnicos, tuve que detener la grabación y ahora la continúo. Por eso preferí dejar las cartas tal y como estaban, ¿cierto? Porque me pareció que era una lectura interesante y que había un mensaje potente que te podía entregar. Así que vamos a hacer como que estoy partiendo el video de cero, ¿cierto? Y vamos a hablar lo que te había comentado anteriormente, ¿cierto? Disculpa la explicación y partimos. Scorpion, si tú te fijas, te aparece la energía del loco, te aparece el 9 de espadas, ¿cierto? Y el 2 de copa. Siento que estás pasando por un momento bastante importante en tu vida, en el que de alguna u otra manera se están presentando a ti la posibilidad de hacer un cambio. Puede ser que muchas veces la gente sienta o pueda tener un juicio respecto de ti, que no estás tomando buenas decisiones o que no estás pensando en el futuro, ¿ya? Porque seguramente estás teniendo una actitud de tomar decisiones sin cuestionártelo mucho o no tomarle el peso o, o los frutos que podrían traer estas decisiones de cara al futuro, ¿cierto? Con esta energía del logo que nos habla muchas veces de eso, de situaciones, ¿cierto?, en las que nosotros de pronto no razonamos tanto, ¿cierto? Somos muy optimistas y de alguna manera no tenemos o no parecemos presentar algún grado de miedo importante respecto de si nuestras decisiones son erradas o no, ¿ya? Eso en primer punto, pero tiene que ver con que esta forma de actuar que tú podrías estar teniendo durante los siguientes días, tiene que ver con que hay ciertas situaciones que te marcaron a fuego. ¿Y por qué te lo digo? Porque me aparece esta energía del 9 de espadas, ¿cierto? Que es una carta que nos habla de dolor, de arrepentimiento, de sufrimiento e inclusive en muchos casos de problemas para dormir por el daño que se nos causa, ¿cierto? Muchas veces esta carta se asimila bastante a lo que es el 10 de espadas, pero la diferencia es que el 9 de espadas es una carta que nos habla de un dolor real, objetivo y certero, a diferencia del 10 de espada, que en realidad nos habla de que de pronto hay ciertas situaciones que nos generan incomodidad, pero muchas veces tendemos a sobrepensar las cosas y por lo mismo retroalimentamos ese dolor, ¿cierto? Aquí no, aquí es cuando algo de verdad pasa, ¿cierto? Nosotros lo observamos y nos genera arrepentimiento. ¿Y por qué me preguntas tú? Yo te diría que tiene que ver con esta situación. Veo que hay una relación que gozaba de buen entendimiento o que tú creías gozar de buen entendimiento, seguramente una pareja, puede ser un familiar, ¿cierto? Puede ser un amigo de toda la vida, pero hay alguien que de pronto te falló y eso de alguna manera a ti te marca. Siento que hay un... Siento que hay algo que tú logras ver de manera objetiva, te aparece muy presente la energía del número 11 que tiene que ver con la justicia. Entonces, seguramente habían ciertas situaciones que permanecían ocultas y que tú lograste ver de alguna forma, ¿cierto? Y eso te produjo un dolor más o menos importante, pero que gatilló en ti una transformación autoimpuesta. Tú decidiste hacer algún tipo de cambio, ¿cierto? Con esta energía del loco y probablemente decidiste avanzar y darle la vuelta a la espalda, ¿cierto?, a estas situaciones dolorosas, ¿sí? Muy presente ese mensaje. Y por otro lado, decirte, ¿cierto?, que cuando le pedí al tarot algún mensaje extra, me apareció la energía del 10 de copa y o sea, el rey de bastos, ¿cierto? Estas cartas están en una posición un poco negativa, nos habla de ciertas situaciones que podrían estar en tu contra, y yo siento, con la presencia de estas cartas, ¿cierto?, que muy probablemente tú trabajaste mucho para lograr un equilibrio emocional con una persona, formar un hogar, ¿cierto?, lograr estabilidad emocional y construir algo en armonía, pero seguramente se logró todo lo contrario, es decir, peleas, disputas, ¿cierto?, falta de comunicación y seguramente había alguien muy marcado los signos de Escorpión, también veo muy marcados los signos de Leo, de Sagitario o Aries, Libra puede ser también, que de pronto estaba mirando o dando su energía hacia otra parte o restándole energía a esta situación que tú de alguna manera estabas intencionando. Es decir, tú tratabas de arreglar una situación a nivel emocional, pero por otro lado había alguien que en vez de sumar estaba restando.
Entonces veo que probablemente eso de alguna manera te generó algún grado de estancamiento, ¿sí? Muy presente ese mensaje. Y por otro lado, tu carta amiga, ¿cierto? Es la justicia, por lo tanto me podría estar hablando de dos situaciones. Una, que probablemente hay algo que tú lograste descifrar de manera objetiva. La justicia generalmente se habla o tiene que ver con que nosotros logramos deducir o ver una verdad sin ser arbitrario, sin defender ningún punto de vista, sino que ver las cosas tal y como son. Y creo que eso es lo que se refiere. Seguramente tú lograste ver esta situación de una manera bastante objetiva y clara. Y eso de alguna manera pudo despertar un sentimiento de sufrimiento bastante importante. ¿Ya? Y por otra parte, también me podría estar hablando de que el universo de alguna manera quiere ayudarte y de alguna manera quiere ayudarte con una justicia divina, con un karma, ¿cierto? Si tú de alguna manera sientes que alguien actuó de mala manera ante ti, muy probablemente el destino, el universo, ¿cierto?, sea quien se encargue de equilibrar la balanza. Por otra parte, también la justicia te aconseja que hagas las cosas de buena manera y que no busques justicia por mano propia, porque en realidad muchas veces cuando caemos en ese tipo de actitudes, lo único que hacemos es agrandar el problema en vez de empezar a bajar, ¿cierto? Si de alguna manera tú quieres encontrar la calma, te recomendaría que dejes esos pensamientos, ¿cierto? De buscar quizás una justicia por tu cuenta. Después, en cuanto a situaciones emocionales, me aparecieron estas cartas. Está el 4 de copas, ¿cierto? El 3 de oro y el 8 de oro, ¿cierto? Y estas cartas tienen que ver con que muy probablemente tú estabas viviendo si estás conociendo a alguien o tienes una relación, ¿cierto? Muy probablemente estuviste pasando por ciertas situaciones que te generaban un poco de apatía, un poco de aburrimiento o inclusive el sentir de que no se te estaba dando lo que tú realmente necesitabas. Estabas pasando por ciertas situaciones que de alguna manera no te hacían sentir cómodo o cómoda o feliz del todo, ¿cierto? Y posiblemente sentías que tu pareja o esa persona que es tu interés romántico, ¿cierto? De pronto no te daba el trato que tú de alguna manera merecías, porque yo veo que tú te autosacrificabas mucho por tu relación, ¿cierto? Pero que había una sensación de estancamiento bastante importante y de alguna manera había una expectativa producto de que tú siempre estabas interponiendo, ¿cierto?, tus necesidades por sobre la de los demás, ¿sí? Por otra parte, con este 8 de oro, ¿cierto? Veo que muy probablemente tú estuviste trabajando bastante para poder solucionar algunos temas, recordarte siempre que las relaciones son como inversiones, son como trabajo. Entonces uno le destina energía, tiempo, ¿cierto? Emociones y probablemente eso para ti implicaba un gran trabajo porque veo que seguramente con este 3 de oro, ¿cierto? Alguien te mantenía algún tipo de secreto. El 3 de oro es una carta que se asocia a trabajar en equipo, a trabajar en ciertas situaciones en las que realmente somos buenos, ¿cierto? Pero también nos habla de ciertos secretos, de ciertas situaciones que permanecen en lo oculto. Si te fijas, aparecen tres personas adentro de una catedral conversando algo, ¿cierto? Y se puede observar que es como si ocultaran algo. Entonces, a veces se asocia con ese significado también. Y ahora saco una carta, ¿cierto? Y me aparece el 3 de espadas. Hay algo que de pronto te pudo haber generado un sentimiento de traición bastante importante y siento que tú de alguna manera tuviste que tomar una decisión. Siento que es algo a nivel emocional porque te aparece el número 6, ¿cierto? Y aquí me aparece el número 11. Aquí había algo oculto, ¿cierto? Que de alguna u otra manera tú pudiste ver y creo que en algunos casos tiene que ver con que seguramente había una tercera persona involucrada. Si te fijas, te aparece dos veces el número 3. Entonces, muy probablemente hubieron situaciones dolorosas muy importantes, ¿cierto? En caso de que tú estés conociendo a alguien o te encuentres soltero, me gustaría saber qué situaciones podrías esperar durante los siguientes días de diciembre. Siento que las personas que están solteras seguramente van a estar pasando por un momento en el que de alguna manera sueltan una carga del pasado, puede ser un ex o algo por el estilo, ¿cierto? O de alguna manera buscan finalizar con algún tipo de
situación que tenga que ver con una comunicación, con algo que de alguna manera no avanza, ¿cierto? Entonces, muy probablemente aquí el tarot me está hablando de que seguramente hay situaciones que se deben determinar porque en realidad no avanzan y hay alguien que de pronto no te da tanta comunicación como a ti te gustaría, o hay alguien que de pronto está en una etapa de aprendizaje y que seguramente ve la relación o ve tu interés, ¿cierto? Como algo como un trabajo, ¿cierto? Como algo que le genera una carga extra, ¿sí? Muy presente ese mensaje. Ahora, en cuanto a situaciones que tengan que ver con la familia, siento que de alguna manera tú estás cuidando bastante tus finanzas, me dice el 4 de oro, y creo que hay alguien que está observándote y te está espiando y de alguna manera está viendo cómo sacar provecho de tu situación financiera, porque veo que te está observando bastante y por otro lado siento que esta persona se encuentra en una situación un poco complicada a nivel económico, ¿sí? Muy presente eso, porque lo que veo que observa esta persona tiene que ver con tu economía. Y por otra parte, el 8 de espadas, ¿cierto? Me estaría hablando de una persona que se encuentra en problemas, no sabe qué decisiones tomar o qué hacer. Entonces, muy probablemente me podría estar hablando de que un familiar está muy pendiente de tus movimientos bancarios, de los negocios que haces o cuánto ganas, ¿cierto? Porque de alguna manera necesita tu cooperación, tu ayuda, ¿cierto? Pero no tampoco es capaz de decírtelo, ¿sí? Puede ser alguien de signo Acuario, Libra o Géminis, ¿cierto? Y siento que esta persona te ve como alguien bastante abundante, alguien que tiene bastantes recursos y que de alguna manera sabe administrar muy bien lo que tiene, ¿sí? Muy presente ese mensaje. Y ahora vamos a continuar, ¿cierto? Viendo cómo te va a estar yendo en el trabajo durante este mes de diciembre, ¿cierto? Que ya es el último del año. Siento que hay algo que de alguna manera tú necesitas solucionar o hay algo que tú tienes oculto. Siento que tiene que ver con algún tipo de contrato. Puede ser que muchos de ustedes estén pensando en alejarse de la empresa en la que trabajan. Si de alguna manera tú tienes un contrato, seguramente estás viendo la manera de hacerte cargo de tu vida, ¿cierto? Y hacer algo diferente y pareciera que lo estás manteniendo en secreto en este minuto. Siento muy presente ese mensaje. Y siento que si hay algo que tú estás haciendo de manera oculta que no le has comentado a nadie, ¿cierto? Eso está destinado al éxito. Sí, es como si tú quisieras dejar una situación que te da bastante estabilidad. Y quieres hacer algo oculto, pero también podría ser que algo que tenga que ver con lo emocional, puede ser alguien que de pronto quiera empezar estudios, pero que tengan que ver con lo más místico, ¿cierto? O con situaciones que tengan que ver con ayudar a otras personas. Lo digo porque está la carta de la templanza y aparte está la luna. Entonces muy probablemente muchos de ustedes tienen algún tipo de proyecto que no les han comentado a nadie, ¿cierto? Y que de alguna manera en algún momento están pensando en dejar una situación actual que les da bastante estabilidad, ¿cierto? Y de alguna forma estás viendo cómo poder hacer eso, cómo llevarlo a cabo. Siento que te va a estar yendo bastante bien porque vas a estar teniendo una mentalidad bastante práctica y de alguna manera vas a estar siendo un poquito estratégico, ¿sí? Es como si no tengo nada seguro, seguramente no voy a estar haciendo ningún tipo de movimiento que pudiese implicar ningún tipo de riesgo, ¿cierto? Y vamos a terminar este video que creo que salió un poquito extraño porque de alguna manera las cartas ya estaban, entonces eso lo hace algo diferente. Vamos a ver un último mensaje del tarot. Siento con la presencia de estos hace que Scorpion durante este periodo va a estar pasando por muchos éxitos, pero que de alguna manera estos éxitos tienen que ver con inicios, ¿cierto? Entonces todas esas situaciones que de alguna u otra manera están dando inicio en tu vida, ya sea a nivel de ideas, a nivel de proyectos, ¿cierto? Pero el inicio que tú de alguna manera te haga sentido, te va a estar yendo bastante bien y seguramente las cosas se van a estar moviendo bastante rápido, pero también te advierte el tarot, para ver movimientos rápidos no tienes que titubear, tienes que hacerlo de forma decidida y defender tus ideales. También siento que vas a estar teniendo bastante buena suerte
que puedan haber situaciones o factores externos que te vayan a estar beneficiando, ¿cierto? Para concretar tus proyectos, ¿cierto? Y por otro lado, decirte que seguramente podrías tener el apoyo de personas importantes que se dediquen al sector burocrático, que alguien que trabaje en un banco, alguien que trabaje en algo que tenga que ver con las leyes, de alguna manera va a ser de bastante ayuda durante los siguientes días, ¿sí? Muy presente ese último mensaje, Scorpion. Darte las gracias infinitamente por tu visualización a mi canal Arcano79 Tarot. Decirte que estoy subiendo contenido semanalmente. Por si te gusta mi contenido, por si sientes que pueda ser de ayuda para alguien, te invito a suscribirte y a compartir, ¿cierto? Desearte una excelente mañana, noche o tarde, dependiendo de dónde y cuándo me veas. Bueno, y será hasta un nuevo y próximo video donde vamos a estar revisando tu horóscopo semanal. Que tengas una excelente jornada y un feliz diciembre.